Hoy vamos a ver cómo se compara la MacBook Pro más potente que Apple ha lanzado con procesador i9 y 64 GB de RAM versus la nueva MacBook Air con procesador M1 y 16 GB de RAM. ¿Crees que será una batalla justa? En este video lo vamos a ver. ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri y este es un video más. Si sos nuevo en este canal, aquí hacemos tech reviews, tutoriales y vemos todo sobre tecnología. Y hoy vamos a hacer la comparación. Vamos a ver la MacBook Pro más potente que Apple ha lanzado y la vamos a comparar contra la MacBook Air más sencilla que Apple ha lanzado, pero esta con procesador M1 y esta con procesador i9 de Intel. Y te explico por qué esta comparación es relevante. Porque históricamente Apple siempre ha puesto la máxima capacidad y la máxima performance en la MacBook Pro más grande. O sea, si uno quería lo máximo de lo máximo, tendría que comprarse la MacBook Pro, en este caso por ejemplo de 16 pulgadas. Pero cuando Apple lanza las nuevas máquinas con procesador M1 en MacBook Air y en MacBook Pro, estas ya no tienen esta distinción y ahora uno ya puede comprar la máxima configuración en cualquiera de estos modelos. Entonces, esta comparación nos va a permitir saber que si buscamos siempre la máxima potencia, tendremos que ir siempre con la MacBook Pro más grande, o en este caso esta nueva MacBook Air finita y chiquitita puede hacer la vez en performance y en capacidad de procesamiento para todo lo que necesitamos. Entonces, ¿a quién tenemos aquí para comparar? Esta es la MacBook Pro 2019 con procesador Intel i9, 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Esta máquina también tiene una placa de video AMD Radeon 5500M. Y por este lado tenemos a la nueva MacBook Air con procesador M1, 8 cores, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta máquina tiene 7 cores de GPU integrado en el procesador unificado M1. Antes de empezar la comparación de performance, hablemos un poco de las diferencias físicas que hay entre estas dos máquinas. Por supuesto que una de las principales diferencias es el tamaño entre estas dos computadoras, ya que esta es una máquina de 16 pulgadas y esta es una máquina de 13.3 pulgadas. Eso permite que esta MacBook Pro de 16 pulgadas tenga una batería de 100 watts versus una batería de 58.8 watts en la MacBook Air. En teoría nos tendría que permitir que la MacBook Pro tenga una mayor duración de la batería en el uso continuo, pero vamos a ver después de estas pruebas cómo ambas máquinas se quedan en batería restante después de todas las pruebas de performance, a ver cuál es más eficiente en el uso de batería. Volviendo al tamaño, pongamos una encima de otra y vemos la gran diferencia que hay entre el tamaño entre estas dos máquinas. Tenemos aquí por lo menos unos 5 centímetros y aquí también podríamos decir que tenemos unos 4 centímetros de distancia. En lo referente al grosor podemos ver que ambas máquinas en la parte posterior son exactamente igual de gruesos, pero si nos vamos a la parte frontal vemos que la MacBook Air es mucho más fina en la parte de adelante en comparación con la MacBook Pro. Entonces vamos a ponerlas mano a mano a ambas computadoras y vamos a ver cómo en 4 test de performance distintos cómo responden cada una de ellas a las pruebas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver que la batería están en ambos en 100%, pues al finalizar las pruebas vamos a ver cuál es la cantidad de batería restante y de esa manera vamos a ver si una computadora es más eficiente que otra en la utilización de la batería. Entonces la primera prueba que vamos a hacer es con un software llamado Geekbench. Es importante mencionar que ambas computadoras están con el brillo de pantalla al máximo para que tengamos la mejor comparación posible entre una y otra máquina. Entonces la primera prueba que vamos a hacer en Geekbench es la prueba de CPU, en la que vamos a comparar todos los cores en single core y en multicore, el puntaje que obtiene cada una de ellas. Entonces vamos a correr en este procesador Intel y aquí vamos a ver Apple Silicon y vamos a hacer el Run CPU Benchmark a la 1, a las 2 y a las 3. Mientras esperamos el resultado de este benchmark, te agradecería muchísimo que le puedas dejar un like al video, así me ayudas bastante con este algoritmo de YouTube. La MacBook Air terminó en 1 minuto 45 segundos, aquí nos resta aproximadamente un 10% más, así que le damos unos segundos. Y a los 2 minutos 30 segundos la MacBook Pro terminó. Y vemos los resultados en el que la MacBook Air en procesamiento single core alcanzó 1719 puntos versus 1179 puntos en la MacBook Pro. Esto le da más o menos un 50% más de capacidad de procesamiento en la MacBook Air M1. Esto es increíble.
Y cuando vemos multicore, recordemos que ambas computadoras son de 8 cores. Esta es una máquina con un procesador Intel i9 de 8 cores. Y aquí tenemos el Apple Silicon con 8 cores. Y en este puntaje podemos ver que también la MacBook Air con 7524 puntos supera en aproximadamente un 10% a los 6996 puntos que logró la MacBook Pro. Esta es una excelente prueba que emula mucho de las actividades que hace la computadora en el día a día, como abrir bases de datos, abrir PDF, abrir fotos. La verdad que es una muy buena prueba que nos indica la real capacidad de procesamiento, y el resultado inicial es que la MacBook Air está un poco superior a la MacBook Pro con procesador i9 Intel. Hagamos ahora la segunda prueba en la que vamos a testear la capacidad de la tarjeta de video. Aquí tenemos una AMD Radeon 5500M y aquí tenemos el procesador interno con los 7 GPU dedicados de la Apple Silicon. Entonces vamos a irnos aquí en Compute. Aquí vamos a seleccionar no OpenCL, sino vamos a elegir Metal. Y aquí también vamos a elegir Metal. Aquí tenemos la Apple M1 y aquí vamos a correr, como podemos ver, no en la Intel, que es la tarjeta interna, sino en la AMD Radeon Pro 5500M. Entonces vamos a empezar esta prueba. Run Compute Benchmark 1, 2 y 3. En este caso ambos terminaron prácticamente en el mismo tiempo. Y aquí vemos una victoria rotunda de la MacBook Pro con 29.257 puntos con la tarjeta de video dedicada, versus los 18.262 puntos de la MacBook Air con el procesador M1 y 7 cores. Entonces podemos concluir que a nivel de procesamiento gráfico, la MacBook Pro con tarjeta de video dedicada es aproximadamente un 50% más rápida que la MacBook Air. Es interesante mencionar que aquí estamos en 44 grados centígrados. Prácticamente no se disparó el ventilador todavía en full potencia en la MacBook Pro. Y en la MacBook Air estamos a 25 grados, así que un poquitito mejor de manejo. Acordémonos que en la MacBook Air no tenemos ningún sistema de ventilación, por lo tanto eso es a tener en cuenta a la hora de manejar la temperatura en altos niveles de procesamiento. La segunda prueba la vamos a hacer en un software llamado Cinebench, que también tiene la capacidad de testear la potencia y el procesamiento de CPUs. En este caso vamos a correr una prueba de multicore, a ver cómo reacciona cada una de estas máquinas a esta prueba. Entonces aquí tenemos CPU multicore y aquí también tenemos CPU multicore. Vamos a hacer esta prueba en 3, 2, 1, ¡boom! Esta es una prueba que dura 10 minutos, así que vamos directamente a los resultados. Superpasan los 10 minutos y podemos ver que la MacBook Pro en este caso vuelve a salir ganador, alcanzando 8.493 puntos versus 6.516 puntos en la MacBook Air. Un punto relevante es que ambas levantaron bastante la temperatura y los ventiladores de la MacBook Pro se fueron al máximo por un tiempo. Ahora mismo podemos ver que ambas están en 52 y 48 grados. Es asombroso cómo el sistema de refrigeración pasivo de la MacBook Air baja la temperatura prácticamente al mismo nivel que el sistema de ventilación activa de la MacBook Pro. Realmente muy buen trabajo de Apple en lo que se refiere a manejo de temperatura. La tercera prueba que vamos a ver es muy orientada a gráfico. Esto nos va a medir cómo estas máquinas pueden soportar juegos de intensidad gráfica alta, y esta prueba es con el software GFX Bench Metal. Entonces vamos a correr estas pruebas a bajo nivel y vamos a empezar ahora. ¡Pum! Super, terminamos esta tercera prueba y los resultados son bastante similares. Donde por ejemplo en la primera prueba tenemos la MacBook Air 1814 versus 1760. En la segunda prueba 15.786 versus 57.678. Así que aquí victoria rotunda. En la tercera prueba 1799, 1797 muy parecido. 14.452 versus 19.840. En estas pruebas son resultados realmente similares
o en algunos casos la MacBook Pro con la placa de video dedicada supera un poquitito solamente a la MacBook Air. Espectacular. La cuarta prueba que vamos a hacer es de velocidad de escritura y lectura en disco. Esto es muy relevante a la hora de sentir la performance que tiene una computadora versus otra. La capacidad que tenemos de leer y de escribir en el disco influye bastante en la percepción de rapidez que tiene una computadora. Y aquí vamos a usar el software de Blackmagic Disk Speed Test para ver la velocidad de cada una de estas máquinas. Y vamos a empezar estas pruebas ya. Y como podemos ver en la MacBook Air tenemos aproximadamente 2346 megabytes por segundo de escritura y aproximadamente 2858 megabytes por segundo de lectura. Cuando nos vamos a ver la MacBook Pro, aquí tenemos aproximadamente 2850 megabytes por segundo de escritura. Esto es ligeramente superior a la MacBook Air. Y tenemos aproximadamente 2700 megabytes por segundo de lectura, que es un poquitito menos que la MacBook Air. Por lo tanto, a nivel de escritura y lectura en el disco SSD de ambas máquinas están prácticamente al mismo nivel. El siguiente test que vamos a hacer es de performance del browser. Esto es súper importante para tener una buena sensación de navegación en internet. Así que vamos a usar Speedometer en ambas máquinas para probar cómo reacciona cada uno. Aquí tenemos la primera prueba en Safari optimizado para M1 y aquí tenemos también en Safari para procesadores Intel. Así que hagamos esta prueba ya. Terminamos esta primera prueba y acá la victoria rotunda de la MacBook Air con 217 puntos versus 128 puntos en la MacBook Pro. Esto está prácticamente un 90% más rápido, o sea que toda la experiencia de navegación en Safari sería mejor en la MacBook Air. Ahora hagamos esta misma prueba pero en Chrome. Aquí tengo bajado Chrome optimizado para M1 y aquí lo tenemos para Intel, así que hagamos esta prueba ya. Super, terminamos esta prueba y aquí tenemos 177 puntos versus 98 puntos. Aquí también tenemos que la MacBook Air en Chrome optimizado para M1 tiene aproximadamente un 60% de mejor rendimiento que la computadora con Intel. Esta es una prueba muy interesante ya que mucha de la actividad que hoy hacemos sucede en un browser. Y algo súper relevante, Safari optimizado para M1 tuvo un mucho mejor rendimiento que Chrome optimizado para M1. Super, terminamos estas 5 pruebas y como sexta vamos a ver cuánto nos queda de batería en cada una de estas máquinas. Aquí en la MacBook Pro tenemos 64% de batería después de aproximadamente 1 hora y media de pruebas. Y aquí en la MacBook Air tenemos 93% de batería. Así que la MacBook Air con procesador M1, mucho mejor manejo de la batería a pesar de tener una batería más pequeña. También mucho mejor manejo de la temperatura y también mucho mejor manejo de la potencia. Espectacular. Hablemos un poco entonces de los resultados en todo lo que tiene que ver con administración del procesamiento de la CPU. Podemos decir que la MacBook Air tiene un rendimiento superior y en muchos casos bastante superior a la MacBook con procesador Intel i9. En todo lo que tiene que ver con procesamiento gráfico podemos decir que la MacBook Pro con una tarjeta dedicada AMD 550 supera en general a la MacBook Air con la tarjeta de video integrada en el chip M1. Entonces, si ponemos en perspectiva, esta es una computadora que cuesta casi $4.000 versus esta que cuesta $1.200. Aquí tenemos mejor performance de CPU, aquí tenemos un poquitito mejor performance en GPU, aquí tenemos mucha mejor duración de batería, mucho mejor manejo de la temperatura. Y en lo que se refiere a tamaño y peso, fíjense lo que es esto, es finito, ya está frío y realmente muy cómodo de utilizar. Hoy en día podemos decir que esta MacBook Air tiene toda la capacidad de reemplazar en utilización, en todo lo que tiene que ver con capacidad y procesamiento a esta MacBook Pro. Realmente un resultado asombroso que nos da un futuro increíble para todo lo que Apple haga en las siguientes generaciones de este procesador Apple Silicon M1. Y bueno amigos, espero que este video te haya servido, que esta comparación sea relevante para vos.
ya no es necesario gastarse un montón de dinero en toda la capacidad, porque una máquina con mucho menos costo tiene la posibilidad de reemplazar esta. Así que es súper interesante esta conclusión. Así que si este video te gustó, sería buenísimo que me puedas dejar un like para ayudarme con este algoritmo de YouTube. Y si esta comparación, así como las siguientes que voy a hacer, te gustan, sería buenísimo que te puedas suscribir al canal en el botón rojo más abajo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!